Yo soy Sofía Clark, yo soy la tutora del grupo 12 y bueno, aprovechando que voy a presentar este módulo, quiero mandarle un saludo a Mercedes, Marta, Graciela, Rosa, Marfilda y Angélica, que son quienes me confirmaron que venían. Si hay alguien que no nombré, mil disculpas, si alguien no confirmó y está aquí, le mando un gran abrazo y muchos cariños, ¿ya? El módulo que me toca a mí es de pensamiento productivo de este consultor canadiense, Tim Hurson, a quien yo sigo, estoy fascinada con la metodología que él tiene. Yo la ocupo en mi vida diaria y también en el trabajo, ¿ya? Yo trabajo a nivel en gestión de innovación con empresas, y acá lo he visto como ustedes lo han ido aplicando en el mundo educacional y me parece fascinante el impacto que puede generar esto. ¿Ya? El pensamiento productivo es un proceso muy estructurado para resolver problemas altamente complejos, ¿ya? También algunos simples del día a día. ¿Ya? Hay una cita muy importante que Tim Hurson dice en el video, que es la creatividad no un escape de la disciplina, sino que es un escape con disciplina. Este es un proceso que requiere cumplir ciertos pasos, ¿ya? Para ser creativo uno requiere una metodología, no es llegar y hacerlo, ¿ya? Este mito de que ciertas personas son los creativos y otras personas no, eso es completamente un mito. Yo quiero que se lo saquen de las cabezas. Uno, ocupando las metodologías que han aplicado en el curso, puede lograr resultados sorprendentes, ¿ya? Entonces, esta metodología lo que hace es facilitarte la identificación de oportunidades, encontrar soluciones y luego implementarlas, ¿ya? Y algo muy importante que yo vi en las tareas sobre todo del grupo 12, era que había problemas con dos conceptos que quiero aclararlos ahora para todos, que es el concepto de convergencia y divergencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el pensamiento productivo se ocupan ambos pensamientos. El pensamiento divergente, el pensamiento lateral, creativo, que ve múltiples posibilidades, suspende el juicio, ¿ya? Y trata de siempre ir más allá, ¿ya? Buscar lo novedoso, lo diferente, romper esquemas. Por otro lado está el pensamiento convergente, que es el pensamiento lineal, secuencial, ¿ya? Y nos ayuda a refinar y a tomar nuestros paradigmas y ir mejorándolos, ¿ya? En contraposición al pensamiento divergente, trata de romperlo. Ambos son necesarios, ¿ya? Y son usados durante todo el proceso que aprendieron en este módulo, que es el módulo 5, ¿ya? Y les voy a explicar, siguiendo etapa por etapa, cómo se va aplicando, ¿ya? La primera etapa es, ¿qué está pasando? Es entender el problema. Ahí está la herramienta High Five, que luego voy a explicar. ¿En qué está pasando? Y considerando los otros módulos, es una herramienta que se puede nutrir del módulo 4, en el cual ocupamos la herramienta de observación, los mapas de empatía y las entrevistas que nos ayudan a comprender, ¿ya? En qué está pasando, y lo que yo busco es entender el problema y ver si es que realmente existe un problema. Ir más allá de los síntomas, sino que ir a la causa raíz, ¿ya? Acá Tim Hurson les propone una herramienta que es High Five, que mide 5 elementos. Uno es la inquietud. ¿Qué está pasando? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué nos preocupa? ¿Ya? Y ahí obviamente pueden nutrirse de entrevistas, de observación y de la herramienta mapas de empatía. ¿Qué le inquieta a alguien? A nuestro usuario, a nuestros estudiantes, a nuestros apoderados, a nuestros compañeros de trabajo. Después está el impacto, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? ¿Ya? Después está la información. ¿Qué información tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué me gustaría saber para seguir entendiendo este problema? ¿Ya? Esta oportunidad. 2 está involucramiento. ¿Ya? ¿A qué personas le está afectando esto? ¿Quién está involucrado? ¿Estoy involucrado yo? ¿Está involucrado algún estudiante? ¿Algún profesor? ¿Algún compañero de clase de algún alumno? Y después está la visión, ¿ya? ¿Qué me gustaría lograr al solucionar esto? Si esto fuera distinto, ¿cómo podría ser? ¿Ya? Y estos 5 elementos me permiten lograr un entendimiento profundo del problema, ¿ya? Considerando la herramienta Foresight que ustedes estudiaron en los módulos anteriores, acá estaría la clarificación. La clarificación es muy importante y es en general donde muchas veces fallamos, ¿ya? Hay una cita que me gusta mucho, que es de Albert Einstein, que dice: si tuviera que arreglar el mundo, estaría 59 minutos tratando de entender el problema y solamente 1 viendo la solución.
Si yo obtuve una comprensión completa y profunda del problema, la solución, el desarrollo y la implementación que viene después resulta mucho más fácil. Y porque equivocarse en la implementación para volver atrás es mucho más difícil, la pérdida de recursos es bastante riesgosa, ¿ya? Y acá yo les recomiendo, cuando estén en esta etapa de qué está pasando, cuál es el problema real, suspender el juicio, no pensar en soluciones, ¿ya? Algo que le pasa a los alumnos con los cuales yo trabajo en organizaciones, y también he visto en algunas tareas de ustedes, es que uno tiende a pensar inmediato en la solución, y quedarse pegado en eso, ¿ya? Uno tiene que intentar ir más allá, porque la primera solución en general es el primer tercio de la creatividad, y para llegar al tercer tercio, donde está lo novedoso, hay que suspender el juicio y siempre ir un poco más allá. Después está la etapa, ¿cuál es el éxito? Y acá yo veo el futuro. Y es muy importante que yo pueda imaginarme y ver con todos mis sentidos cómo sería ese futuro, ¿ya? ¿Por qué? Porque una vez que yo me imagino lo que yo quiero lograr, ¿ya? Y no importa que esto sea algo que uno diga, ¿sabes que es imposible? Acá uno tiene el espacio para soñar, imaginar algo mejor, y mientras más estimulante, incluso más imposible uno cree que pueda ser, más atrayente es el deseo de llegar hacia eso. Un elemento importante de la creatividad es la imaginación, ¿ya? Imaginar cosas diferentes, y cuando yo puedo imaginar algo, lo puedo crear. Por eso es muy importante que sean bien ambiciosos con su futuro meta, ¿ya? Y obviamente, el saber cuál es el futuro me permite ver cuáles son los criterios de éxito. ¿Ya? Cuando yo pase a la siguiente etapa, que es ya idear, yo voy comparando las ideas con este futuro, ¿ya? Y no son ideas que salen de la nada. Luego de haber comprendido bien cuál es el futuro meta, es muy importante definir la pregunta, ¿ya? Esta pregunta que va a ser como el paraguas de todas las soluciones que yo voy a plantear después, ¿ya? Los errores más grandes no vienen de las respuestas equivocadas, sino que de las preguntas incorrectas, porque una pregunta me va a limitar qué cosas se me van a ocurrir y qué no, cuál es mi mundo de posibilidades, ¿ya? Y es muy interesante cómo yo puedo transformar un problema. Por ejemplo, no tengo tiempo, no tengo los recursos, este alumno no puede, a una pregunta que me hable y me transforma este problema en una oportunidad de crecimiento, de mejora. Por ejemplo, el decir no tengo tiempo, yo podría cambiarlo a cómo podría yo tener más tiempo, cómo podría yo ayudar a este alumno, versus decir esto no tiene salida. Las preguntas nos abren posibilidades para generar una respuesta. Ya vimos la etapa de qué está pasando, cuál es el futuro, cuál es la pregunta, ¿ya? Y aquí yo les voy a recomendar que en la tarea se dediquen a trabajarlo bien, a dedicarse el tiempo que requiera antes de ponerse a pensar en soluciones, ¿ya? Ahí tienen que suspender el juicio, suspender como las ideas preconcebidas y tratar de entender, plantear soluciones, valga la redundancia. Y ahora viene la etapa que estamos esperando, que es soluciones. Y acá lo que buscamos es responder a la pregunta paraguas. En forjar la solución, lo que yo hago es, una vez que elegí mi idea más interesante para cumplir mi futuro meta y que respondan a mi pregunta, lo que yo busco es ir mejorándola, ¿ya? Una idea va más allá de una oración simple, sino que tiene que ser un proyecto mucho más elaborado. Y ahí está la herramienta poder, ¿ya? Poder significa P de los elementos positivos que tiene esta idea, ¿ya? Que me gusta, que podría funcionar. O en las objeciones, qué elementos son más o menos débiles y hay que trabajar. D es diga más. ¿Qué otra cosa se me ocurre más para agregarle la idea? E, los enriquecimientos, que es usando la información anterior, los elementos positivos, objeciones y diga más, ¿qué elementos yo podría usar para enriquecer mi idea? Y por último, R son los remedios, ¿ya? ¿Qué voy a hacer para trabajar estas objeciones? ¿Ya? Todo esto de una perspectiva de que ni una idea es buena o mala, y más encima una idea, por medio del juicio generativo, puede ir siendo cada vez mejor.
muchas veces mejor no llegar y eliminar una idea, sino que pasarla por la herramienta poder, y luego que pasó, ahí ver si es lo que más me conviene o no. La última etapa es alinear los recursos, ¿ya? Y esto es muy importante porque muchas veces uno identifica un problema, se arma una pregunta, un futuro meta, genera soluciones, las robustece, y la energía queda ahí. Pero para poder ser realmente innovadores en una escuela de movimiento hay que pasar de las ideas a la acción, hay que implementar las cosas, ¿ya? Ojalá que todos sus proyectos no queden solamente en las tareas que nos manden, sino que puedan ser fuente de nuevas actividades, de proyectos que puedan implementar en sus establecimientos, ¿ya? En la etapa de alinear recursos, lo que se busca es identificar los pasos, las subetapas, las personas involucradas que me pueden ayudar, que me pueden ser incluso un obstáculo, y ver cómo yo puedo invitarlos a trabajar en conjunto conmigo, ¿ya? Pero también me ayuda a clarificar cuáles son todas las actividades que voy a requerir para que sea una implementación exitosa. Por eso hay que planificar antes, ¿ya? Aquí los implementadores del Foresight se la pasan de maravilla. Yo soy implementadora, esta es la etapa que más disfruto. Facilitadora es la herramienta GUST. Esta herramienta permite vivenciar todo el proceso de pensamiento productivo, ¿ya?, en 23 minutos. ¿Ya? Es algo bastante cansador, pero para que vean ahí, si lo vuelven a aplicar, traten de apreciar las diferentes etapas, las diferentes herramientas que se ocupan, y cuando uno va divergiendo y convergiendo en cada uno de las etapas y herramientas. ¿Ya? Obviamente, este tipo de herramientas puede ser que en una primera instancia les cueste un poco más usarla, pero la práctica hace el maestro. Yo les invito no solamente a aplicarlo acá en el curso, sino que también sigan ocupándolo con sus alumnos, con los docentes, en su día a día para resolver sus problemas. Bueno, ya que hemos terminado el módulo 5, ¿ya?, yo me despido y dejo a mi compañero para que le explique lo que es el trabajo final, ¿ya? Obviamente les recuerdo que aquí en YouTube pueden ustedes poner sus dudas, preguntas, para que nosotros después podamos responder de forma más efectiva.